Hoy estamos en Edimburgo, la capital de Escocia, para hablar sobre una de las figuras más veneradas y controvertidas de la historia escocesa, John Knox. El arquitecto de la Reforma Protestante en el siglo XVI en Escocia, Knox fue denunciado por reinas y consejos de iglesias. Disparado en su propia casa, esclavizado en un barco francés durante 19 meses y perseguido durante gran parte de su vida adulta. Sin embargo, su impacto en su tierra natal es indudablemente incomparable. Knox ha sido descrito por un historiador escocés como el hombre más excelente que ha producido nuestro país. Sin embargo, no todos apreciaron sus convicciones religiosas desde ese entonces o ahora. Hoy, a más de 4 siglos después de su muerte, Knox sigue siendo una figura controvertida. Estoy parado en la magnífica estructura de la iglesia de St. Giles, donde Knox pastoreaba, a solo unas pocas cuadras del castillo de Edimburgo en la avenida Royal Mall. Edimburgo es una ciudad llena de monumentos para grandes hombres. Sin embargo, comenzamos el relato de la vida de John Knox aquí, porque está enterrado en un estacionamiento al lado de la iglesia. Muy poco se sabe de la vida temprana de Knox. Incluso la fecha de su nacimiento es difícil de precisar, fue aproximadamente entre 1505 y 1514. Nació en Addington, a unas 20 millas al este de Edimburgo. El padre de John Knox era agricultor y su madre murió cuando él era niño. Asistió a la universidad y fue ordenado como sacerdote en la Iglesia Católica Romana en el año 1536. Era un notario papal o un abogado de la Iglesia. Sin embargo, Knox no estaba destinado a permanecer en esta posición por mucho. En 1543, dejó este puesto, y comenzó a dar tutorías a 2 niños, cuyos padres habían adoptado las enseñanzas de la Reforma Protestante. Ahora, Knox, al tomar esta posición, parece indicar que él también estaba comenzando a repensar los asuntos espirituales. Como la mayoría de los primeros reformadores, John Knox no nos da muchos detalles sobre su conversión. Tenemos algunas sugerencias significativas. Uno se encuentra al final de su vida. En su lecho de muerte, le pidió a su esposa que le leyera el Evangelio de Juan, capítulo 17 y el versículo 3. Describió ese pasaje como el lugar donde lanzó el ancla de su alma. El pasaje contiene una parte de la oración de Jesús antes de ir a la cruz, donde le dice a su Padre: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Ahora, exactamente cuando John Knox arrojó el ancla de su alma sobre Cristo, no se conoce, pero sí sabemos que su conversión ocurrió en relación con su amistad con un predicador protestante llamado George Wishart. George Wishart era un joven que, en 1538, huyó a Inglaterra, temiendo por su vida después de enseñar el Nuevo Testamento en griego a sus alumnos. Permaneció allí durante 6 años, estudiando en la Universidad de Cambridge. En 1544, regresó a Escocia y predicó con gran efecto. Knox y Wishart se hicieron amigos cercanos, y Knox a menudo lo acompañaba cuando predicaba. De hecho, después de un intento de asesinato a Wishart, Knox ahora era como un guardaespaldas y lo siguió armado con un montante. Lamentablemente, su amistad fue de corta duración. Pero para esa parte de la historia, debemos viajar hacia el norte, a la ciudad de St. Andrews. La predicación de George Wishart despertó el odio del cardenal católico romano David Beaton, que era arzobispo de St. Andrews y uno de los hombres más ricos de la región. Fue directamente responsable de la muerte de hombres y mujeres protestantes. Entonces no es sorprendente que haya arrestado a Wishart y lo juzgara por herejía. El 1 de marzo de 1546, George Wishart fue quemado en la hoguera. Su martirio ocurrió aquí en St. Andrews y es conmemorado por la placa de un mártir. Wishart temía que se tomarían tales acciones contra él. Y en la noche que fue arrestado, protegió a John Knox enviándolo a casa, diciéndole que una persona era suficiente para un sacrificio. Cuando escuchamos que los hombres y las mujeres están dispuestos a morir por el bien de reformar la Iglesia, debe plantear la pregunta: ¿qué estaba tan mal con el catolicismo romano en Escocia? Si bien hay diferentes opiniones sobre cómo responder a esa pregunta,
los historiadores generalmente están de acuerdo con los problemas fundamentales. Primero, muchos de los sacerdotes no fueron educados. Algunos ni siquiera podían leer inglés o latín. El problema empeoró porque a la gente se le prohibió tener una Biblia en su propio idioma. El resultado fue esa ignorancia de la verdad de Dios y de su evangelio fue generalizado, incluso entre los devotos. A menudo era un caso de ciegos liderando a los ciegos. Además, la inmoralidad era un problema. Los sacerdotes eran conocidos por la mala conducta sexual. El propio Cardenal Beaton era padre de casi 20 hijos ilegítimos. Y muchos de los líderes de la iglesia se caracterizaron por un lujo y codicia extremas. Quizás era inevitable, dado el hecho de que más de la mitad de la riqueza de Escocia estaba en manos de la Iglesia Católica Romana. Pero estos fueron síntomas de un problema mayor. Los reformadores también estaban preocupados por los errores doctrinales en el sistema católico romano. A la gente se le enseñó que el perdón de los pecados, por los vivos y los muertos se podían obtener a través del sacrificio de la misa. Y, por supuesto, se podría comprar una reducción del tiempo en el purgatorio. María y los santos fueron considerados mediadores además de Jesús entre la humanidad y Dios. El liderazgo católico romano reconoció muchos de estos problemas, pero su respuesta fue inadecuada. Eran reacios a lidiar con los errores raíz, las opiniones equivocadas de Dios, el Evangelio y la Iglesia. En cambio, intentaron curar el problema con un cambio superficial. Y aquellos que insistieron en una reforma más exhaustiva, a menudo se encontraban con una resistencia violenta. De hecho, en Escocia entre 1528 y 1560, 20 personas fueron quemadas en el estado por intentar abordar estos mismos problemas. Detrás de mí están las ruinas del castillo de St. Andrews, una vez la impresionante casa del cardenal Beaton. Después del martirio de George Wishart, la gente se enfureció y un pequeño grupo de hombres se colaron en el castillo y asesinaron al arzobispo. Temiendo la respuesta de las autoridades escocesas, decidieron refugiarse en este castillo. El castillo también se convirtió en un refugio seguro para protestantes, que, aunque no tenían nada que ver con el asesinato, temían la persecución. Knox tomó sus alumnos y vivió con ellos aquí. Con el tiempo, los refugiados escucharon Knox enseñando las escrituras a los niños y reconocieron sus habilidades espirituales. Se reunieron un día y le pidieron que considerara ser su pastor. John Knox se negó, llorando, salió corriendo de la reunión y se escondió durante días. ¿Por qué este hombre que a menudo parecía intrépido, tenía miedo a tomar esta posición? Fue porque John Knox había llegado a saber la verdad sobre Dios. Recuerde que antes de conocer al Dios de la Biblia, estaba perfectamente dispuesto a ser sacerdote, pero ahora, la idea de representar al Dios vivo lo abrumó. Después de días de aislamiento y oración, finalmente acordó aceptar el llamado a ser pastor. A pesar de las muchas dificultades que estaban por delante de él, John Knox nunca se retractó de esta decisión. La labor de Knox entre los refugiados lamentablemente no duró mucho. Mientras que las fortificaciones de los castillos eran lo suficientemente fuertes como para repeler las tropas escocesas enviadas para capturar a los asesinos. El castillo no pudo soportar el constante bombardeo de la armada francesa, que había venido a ayudar a detener el levantamiento protestante. 21 galeras francesas acudieron en ayuda de las fuerzas católicas escocesas. El castillo se rindió. Todos los hombres fueron tomados como prisioneros y obligados a remar en las galeras francesas. John Knox fue uno de estos. La vida en una galera era miserable. El barco era impulsado por 50 remos, con 3 hombres encadenados a cada remo. Se sentaron en bancos de madera. No tenían techo sobre su cabeza. Se quemaban en el verano y se congelaban en el invierno. La enfermedad abundaba debido en parte a la falta de saneamiento. Se esperaba la muerte. El propio John Knox a menudo estaba al borde de la muerte, pero aseguró a sus compañeros prisioneros que Dios algún día lo llevaría de vuelta a su tierra natal, donde volvería a predicar el Evangelio de Cristo. En 1549, 19 meses después, John Knox fue liberado. Esta semana considerarás el tipo de Dios que hace que un hombre esté insatisfecho con la religión, que lo hace temblar y que lo sostiene en medio de situaciones sin esperanza.
La semana pasada hablamos sobre el rey David y su determinación de meditar para contemplar el glorioso esplendor de la majestad de Dios. Después de una semana de estudiar los atributos de Dios, necesitamos enfrentar la pregunta, ¿cómo puedo hacer que estas verdades sean prácticas en mi vida? El pastor puritano del siglo XVII, Thomas Manton, escribió esto: no meditamos para que podamos descansar en la contemplación, sino para la obediencia. Y estaríamos de acuerdo con una declaración como esa. Meditar sobre Dios no es simplemente para que disfrutemos del descanso de la contemplación, está destinado a movernos a la obediencia. Pero, ¿cómo pasamos del estudio, del libro de ejercicios, de las páginas de las Escrituras, a el lunes por la mañana? Siempre hay un peligro involucrado en un estudio como este, en el que estamos prestando atención a la doctrina bíblica, lo cual es importante, pero la doctrina bíblica se convierte en un destino, en lugar de un camino a un destino. En lugar de ser solo importante, la doctrina bíblica se convierte en todo. Cuando las verdades se estudian y se entienden, e incluso se aprecian emocionalmente pero no se aplican, se vuelven rancios y estancados como un río que ha sido desviado en su curso y crea un pantano. Toda la vitalidad y toda la belleza del río se fue. Conocer a Dios puede ser la mayor aventura presentada a nosotros. Pero cuando no aplicamos las cosas que nos está enseñando día tras día, nos desilusionamos. El cristianismo se vuelve rancio y estancado. Y el enemigo viene junto a nosotros y nos susurra y él nos dice: lamento tener que decirte esto, si bien el cristianismo es una profesión noble, bueno, esto es realmente todo lo que Cristo realmente ofrece. Y si crees, no es que dejas el cristianismo por completo, pero dejas de anhelar. Esperanzado, estirándote, comienzas a llenarte de nuevo del mundo. Quizás deberíamos parar y preguntarnos: ¿es ahí donde estamos ahora? ¿El pensamiento de 12 semanas de estudio serio de los atributos de Dios te parece algo aburrido y difícil, que simplemente no vale la pena? Ahora la cura para esta desilusión es volver a la vida de un seguidor. El cristianismo realmente no es un estudiante en un salón de clases, en un escritorio, en realidad es un viaje con el Rey. Y cada día se está revelando a nosotros, nos está mostrando por dónde caminar. Y cada día tenemos la oportunidad, por la gran ayuda del Rey, de responder de todo corazón. Queremos tomar las verdades que estamos aprendiendo, desempolvarlas con trabajo duro y hacer espacio en la vida para su aplicación. Incluso si tiene que usar un pico y una carga de dinamita espiritual, no podemos permitir que las verdades que Dios nos está dando permanezcan en la superficie de la vida. Uno de los problemas que encontramos cuando realmente nos tomamos en serio la aplicación de estas cosas es el problema de la complejidad. La Escritura es bastante compleja a veces. Hay muchas cosas sobre Dios que queremos aprender. Pero también la vida humana es compleja. Escuchamos sermones, hay muchos puntos buenos, pero llega el lunes por la mañana y no podemos recordarlos. La simplicidad es un verdadero amigo para el cristiano aquí. La Biblia a menudo nos da verdades en imágenes o metáforas, y pienso en estas como bibliotecas portátiles que contienen mucha verdad. Pero en unas pocas palabras, son excelentes para las personas en movimiento, son geniales para las personas en el campo de batalla. No podemos imaginar llevar una gran biblioteca a un campo de batalla. No podríamos imaginar llevar todos los libros en una caminata. Pero solo un pequeño libro, solo unas pocas palabras. Hoy vamos a obtener ayuda de uno de los mejores pastores de la historia, Pablo. Ahora en las cartas del Nuevo Testamento de Pablo, él nos ayuda a comprender qué verdades hay que son tan significativas para nosotros. Y no solo que son, sino,
¿cómo los llevamos a la vida cotidiana? En el primer capítulo, en su carta a los Colosenses, Pablo presenta algunas de las verdades más brillantes sobre la deidad de Cristo. Esto es lo que dice, en el capítulo 1 versículo 15, Él es, refiriéndose a Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora regresemos, solo rápidamente a esa lista. Pablo dice, Cristo, tu Cristo, es la imagen de un Dios que de otra manera es invisible. Él es el primogénito o el heredero de toda la creación. Él creó todas las cosas, está sosteniendo y manteniendo juntas todas las cosas. Existió antes de todas las cosas y todas las cosas son para Él. Con respecto a la Iglesia, Él es su cabeza. La cabeza gubernamental, la cabeza viva, la cabeza representativa. También es el primogénito de los muertos, es decir, Él es el comienzo de la gran resurrección. Y todo esto, toda esta división está unida al cuerpo humano y al alma de Jesús de Nazaret en la persona del Hijo de Dios, con el propósito de que ese Hijo sea preeminente, teniendo el primer lugar, ¿dónde? Bueno, no solo en la iglesia, no solo en los servicios del domingo por la mañana, pero en toda la creación. Después de esas alturas, Pablo expresa una preocupación muy profunda por esta joven iglesia. Él quiere que tomen las verdades de que les acaba de dar y que encuentren en ellos el coraje, y que se unan en el amor en torno a esas verdades e incluso que alcancen las riquezas que vienen solo en una garantía y comprensión de los misterios que se revelan a través de Cristo. Pablo ve que la joven iglesia de Colosenses está en peligro, y es muy extraño la forma en que describe esto en el capítulo 2 y el versículo 8. Él dice esto, miren que nadie los haga cautivos. Ahora, la palabra ahí es, secuestro. Miren, dice, eso es una orden, no es solo una sugerencia. Tengan mucho cuidado, iglesias, miren que nadie los haga cautivos. Pero no está hablando de perseguidores romanos, o perseguidores judíos. Está hablando de falsos maestros que entran y dicen, soy cristiano, pero tengo un poco de inclinación diferente a las cosas. Necesitas agregar algo a este Jesús para la plenitud de la vida. Y Pablo dice que estos falsos maestros están secuestrando cristianos. Ahora, ¿cómo evitas esto? Bueno, Pablo les da un consejo muy práctico en los versículos que preceden ese comando. Él emplea 4 metáforas, o 4 imágenes muy simples de lo que podríamos llamar progreso cristiano, crecimiento cristiano. Y estas son las imágenes que vamos a estar mirando. Los usaremos en las próximas semanas en el libro de ejercicios para preguntarnos, ¿estamos realmente siendo muy prácticos en la forma en que estamos aplicando las verdades sobre Dios? Ahora, el pasaje al que quiero llamar su atención ahora, se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Déjame leerte eso. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Déjame resumirlo. Habiendo recibido a Cristo, tienes que caminar en esas realidades. Es decir, después de haber sido enraizado en ellas, continúa haciendo tus raíces en Cristo. Ahora, construya una vida con las verdades de Cristo y establecerse en la fe, no en su propio sistema de creencias, pero en las grandes realidades, la fe, el contenido del mensaje cristiano que les fue traído a través del Evangelio, y hacer las 4 cosas, desbordando gratitud. Entonces estas 4 metáforas, camina, raíces, construir y establecer, y hace todo eso con gratitud.
Puedes tomar esta imagen que Pablo da con una aplicación muy específica aquí a los colosenses y puedes retroceder del pasaje y aplicarla a cualquiera de las verdades que Dios nos da en la Biblia. Caminar en esas verdades, arraigarte en esas verdades, construye una vida con esas verdades, asegúrate de estar establecido en esas verdades, y mientras lo haces, deja que haya una gratitud que fluya. Bueno, queremos mirar esas 4 imágenes, pero en realidad, ninguna de ellas es el lugar de inicio. Hay otro lugar de inicio. Es en la declaración que él da antes de describirlos cuando dice, habiendo recibido a Cristo. Eso es esencial. Si saltamos esa declaración, porque nos suena religioso, bueno, habiendo recibido a Cristo, bueno, por supuesto que hemos recibido a Cristo, ahora, esto es lo que haces. Bien, nos gustan las listas. Dame una lista de cosas que hacer. Entonces, me estás diciendo si hago estas 4 cosas y lo hago con gratitud, entonces seré el tipo correcto de persona. No. Habiendo recibido a Cristo, puedes caminar, arraigarte, construir y establecer una vida en estas verdades con gratitud. Pero, ¿qué es recibir a Cristo? Si te saltas esto y te apresuras a hacer las cosas, no importa cuánto trabajes en esas 4 cosas, al final serás descalificado. Así que preguntémonos, ¿hemos recibido a Cristo? Bueno, antes que nada, ¿qué Cristo? Bueno, el Cristo que acaba de describir en los versículos 15 a 18, hay una serie de Jesús que se nos ofrecen hoy. Puedes elegir un Cristo en un sentido que te quede bien. ¿Pero quieres hacer eso? Porque si recibes un Cristo que no es el Cristo del que Pablo está hablando, entonces todo es por nada. Entonces, ¿has recibido un Cristo que es tan magnífico? ¿Has conocido a esa persona, la imagen de Dios, el Creador, el Sostenedor? La razón de todo, ¿es ese el Jesús que has recibido? ¿Lo has recibido, alcanzado por fe y sostenido? Todo lo que sabes de ti mismo, entregado, todo lo que has aprendido sobre Él, llevado a ti mismo. No es una fe perfecta, ni un arrepentimiento perfecto, pero es real. En el capítulo de Colosenses 1, Pablo habla sobre cuando llegó el Evangelio a ellos, como responden, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Ahora esa es la descripción de Pablo. ¿Somos nosotros así? ¿Hemos recibido a Cristo de tal manera que tengamos una fe que pueda presentarse? Pablo escuchó las presentaciones de su fe. ¿Tienes amor? ¿Tienes un amor por los cristianos que se podría escuchar? Hay una producción, tal vez no sea perfecta, pero genuina y continua de los frutos de Cristo en ti. ¿Estás siendo cambiado? ¿Alguna vez has llegado a negarte a ti mismo? ¿Alguna vez has sido abrazado por la inmensidad de Cristo? ¿Alguna vez has visto la tierra de tu alma a la luz de su pureza? ¿Alguna vez has llegado al final de todos tus esquemas religiosos para arreglarte? ¿Has recibido a Cristo? Ahora ese es el lugar de inicio. Para aquellos de ustedes que dicen que sí, por la gracia de Dios, he recibido a Cristo. Luego hay 4 imágenes. Primero, debes caminar en su verdad. Cada vez que abrimos las Escrituras y Dios se revela a nosotros, tendremos que asegurarnos de que caminemos en esas verdades. Vamos a tener que caminar en la verdad de su carácter infinito, de su todo poder, de su presencia. Tendremos que caminar en la verdad de su autoexistencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, 2 cosas principales vienen a la mente. Obviamente, Pablo está usando una metáfora, no está realmente interesado en cuántos pasos estás tomando cada día. Tenemos nuestros dispositivos en nuestra muñeca, y podemos contar cuántos pasos hemos hecho, y estamos siendo más saludables o no, pero de eso no está hablando Pablo, ¿no? ¿Qué es una caminata? Es un estilo de vida.
En otras palabras, las innumerables opciones comunes que hacemos todos los días en las que ni siquiera pensamos. Esa es nuestra caminata. No es realmente las opciones importantes, realmente no son las opciones muy espirituales, solo las cosas normales, los miles de eventos normales que conforman una vida. Si no tomamos las verdades que estamos aprendiendo sobre Dios y las llevamos a lo común, a las opciones que parecen sin importancia e insignificantes, entonces nuestro cristianismo solo se vive un domingo por la mañana, o en un momento tranquilo. Caminar también tiene la idea de un destino. Los cristianos del primer siglo probablemente no iban a levantarse temprano para caminar para su ejercicio. Esto no es una máquina de correr. ¿Cuál es la diferencia entre una máquina de correr y una caminata? Bueno, una máquina de correr es como caminar, ¿no es así? Estás haciendo los mismos movimientos. No es falta de esfuerzo. Una máquina de correr puede requerir mucho esfuerzo, sudas mucho al hacerlo. Y eres muy diligente y estás allí, no es falta de tiempo. Estás caminando, no es falta de pasos. Pero la diferencia entre la máquina de correr y una caminata de la que Pablo está hablando, es que correr en la máquina es algo que haces para la superación personal. Me gustaría estar más saludable, me gustaría perder algo de peso. Pero Pablo estaba hablando de caminar, no de superación personal, sino para llegar a un destino, para llegar a algún lado. Tienes un destino definitivo con cada verdad que Dios te va a revelar de sí mismo, a través de las Escrituras. El destino es amor. Amor a Dios, amor al hombre, amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Amar a la persona a tu lado, como te amas a ti mismo. ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a tener que tomar la verdad del carácter de Dios. Tendrás que mirar el peso de su majestad, y por la gracia de Dios, lo llevarás a esas pequeñas elecciones cotidianas para que se alcance el destino del amor. Segunda imagen, las raíces, estar arraigado en Cristo. Ahora, Pablo estaba hablando de un cambio posicional. Dios te separó de Adán y te puso en Cristo. Dios te sacó de la vieja vida y te trajo al nuevo reino. Ese es un cambio posicional. No podrías haber hecho eso por ti mismo. Pero si tomamos esa metáfora, habiendo sido arraigado en Cristo, habiendo sido plantado en el suelo de Jesús de Nazaret, Él es mi vida. Simplemente tiene sentido que todos los días hundamos nuestras raíces a propósito en Cristo, en las verdades de Dios, nutrimos nuestras almas sobre Dios. Piensa en la mesa que Dios proporciona. Él proporciona una mesa a la que puedes venir, no importa cuán pobre seas. Isaías 55, todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente, y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. ¿Ves la imagen? El más pobre creyente puede volver una y otra vez a la mesa. Para el festín que Dios proporciona y se sienta en la mesa, puede hundir sus raíces nuevamente en Dios. El hecho de que estés pasando por un mal momento, no te descalifica de esta mesa. Salmo 23, dice David, Dios, preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos. Hay una guerra en marcha. Los campos de batalla normalmente no son un lugar donde la gente establece buenos banquetes. Tienes un MRE, una comida lista para comer. No saben bien, pero son portátiles y duran mucho tiempo. Pero Dios no trata a sus soldados de esa manera. En el medio de la batalla, hay una gran mesa, Cristo. Las realidades de Dios, ahora son tuyas. Y nos alimenta incluso cuando todo a nuestro alrededor está en agitación. No hay espacio para excusas. Pon las raíces de tu alma en estas verdades que vas a estudiar, o de lo contrario, se quedará en el área de los conceptos. Si no haces eso, entonces hundirás las raíces de tu alma en otra cosa, ¿no? Comida chatarra. Es como apresurarte porque vas tarde al trabajo, quizás tu esposa dice, hice tu desayuno, y dices, lo siento, cariño, no tengo tiempo, tomaré algo en el camino. Y siempre es lo mismo, una dona y una taza de café, algo de lo que más tarde te arrepientes. Está bien hacerlo de vez en cuando para el desayuno, incluso podrías hacerlo a propósito, pero para el alma, descuidar, hundir sus raíces en las verdades de Dios, y por lo tanto, tener que encontrar algo para vivir en el mundo, es algo peligroso. Enraizado.
Tercero, construyendo una vida sobre esta verdad. El trabajo de Dios para nosotros en la cruz es la base. Así que no vamos a agregar a la base, no importa cuán diligentes seamos. No vas a hacerte más aceptable para Dios. No vas a ganar su amor. Pero Él te da verdades como si fuesen ladrillos, y debes construir con su ayuda en esa base. No se nos permite enfrentar a Dios al final y decir, Dios, estamos muy agradecidos, nos diste una base maravillosa. Y Dios mira su vida, ¿y qué hiciste? ¿Trabajaste el exterior? ¿Trabajaste tu salvación con miedo y temblor? Oh, no, Señor, solo aprecio la base. Pero te di todas estas verdades, ¿construiste sobre ellas? No. Cada área de la vida cristiana. Mientras estudiamos estas cosas sobre Dios, estas perfecciones, tendrás que construir algo con eso. Piensa en tu propia vida como individuo, tus pensamientos de ocio cuentan mucho sobre nosotros. No es lo que pensamos cuando alguien nos exige que pensemos. Estamos en el trabajo, tenemos que pensar en el trabajo, pero, ¿qué sucede cuando estás fuera del trabajo? Nadie clama tu atención. ¿A qué se deriva tu mente? ¿Construyes una vida de pensamiento piadoso con las verdades que estás aprendiendo sobre Dios? ¿Qué hay con tus palabras? ¿Se están construyendo sobre estas verdades? ¿Qué hay con tu lista de qué no hacer? O lo que es más importante, tu lista cristiana de qué haceres. ¿Están siendo afectados por estas verdades? Cada área de la vida personal. Luego está la familia. Los planes que tengo para mis hijos o nietos. La forma en que trato a mi cónyuge. La forma en que respondo a mis hermanos o a mis padres. Por lo general, hacemos esto en función de lo que vemos a nuestro alrededor. Si crecimos con un cierto patrón en el matrimonio siendo niños, ahora tendemos a imitarlo. Pero, ¿qué pasaría si tomáramos las verdades que estamos aprendiendo sobre Dios? Y en lugar de ir y comprar un libro de matrimonio, tomamos el carácter de Dios, y por la gracia de Dios, lo traemos a casa, y como los ladrillos, construimos un matrimonio con eso. Y nos cambió. En el lugar de trabajo, ¿cómo se diferencia un cristiano de un no cristiano? En la iglesia. Las verdades objetivas de Dios se convierten en parte de nuestra experiencia viva, cuando los tomamos como piedras o ladrillos, y construimos nuestra vida con ellas. Ahora déjame hacerte una pregunta, al final de 12 semanas, ¿habrá un nuevo proyecto de construcción en tu vida espiritual? No quiero decir que sea completo y perfecto, pero ¿estará ahí? ¿O serán simplemente un montón de ladrillos que tienes de otro estudio de la iglesia? Las buenas intenciones nunca son suficientes, no en el cristianismo. Una cuarta imagen que se establece en su verdad es la idea de madurez establecida. Estás establecido en la fe en ese gran cuerpo de verdad que te llegó en el Evangelio, que está contenido en este libro. Necesitamos tomar las verdades de Dios que estamos estudiando, y necesitamos madurar en ellas. Tenemos que establecernos firmemente, tenemos que crecer en nuestro pensamiento cristiano. No debemos ser agitados como una ola. Santiago dice, no debemos ser como niños, fácilmente desviados, por supuesto. ¿Cómo sucede eso? Bueno, tenemos que estudiar. Estudiamos la letra pequeña de las Escrituras. Conocemos a Dios en cada capítulo de este libro. No estamos satisfechos con los conceptos medio digeridos. Queremos conocer a Dios. ¿Cómo aplica esto a mí realmente? ¿Qué dice esto sobre ti? ¿Sobre la vida? Así que tratamos de llegar al fondo de estas grandes verdades, y las seguimos hasta su conclusión. Hasta que sean parte de nuestras vidas. Hebreos capítulo 5. Hebreos es un libro sobre madurar y perseverar sobre ser establecido, no ser agitados. Los jóvenes cristianos en ese día desde un entorno judío estaban siendo tentados a regresar. Jesús más los rituales del antiguo pacto. Y entonces, el libro de Hebreos fue escrito para llamarlos hacia adelante. Cristo solamente es suficiente. Al final del capítulo 5, el escritor nos dice que hay algunas personas que nunca progresan realmente en la madurez espiritual, porque no aplican las verdades que están aprendiendo y nunca tienen un buen pensar. Siempre están un poco confundidos. Deberían estar más allá de la leche, pero todavía están con la leche.
Deberían estar más allá de los temas básicos, pero no pueden ir más allá de los temas básicos porque no han aplicado lo que Dios dijo anteriormente. El Salmo 111 nos dice que es la persona que realmente entiende a Dios la que aplica la palabra de Dios. Ser maduro en cada verdad que Dios revela sobre sí mismo, en cada atributo. Negarse a ser infantil en cualquiera de ellos. Estar anclado. Ser claro. No creo que podamos decir que la Iglesia Occidental es conocida por la madurez espiritual. Nos tropezamos de un lado a otro, persiguiendo el hecho más nuevo que nos arreglará. Pero Pablo nos dice que necesitamos ser maduros. Finalmente, haremos esto con una gratitud desbordante. Así que imagina a una persona, toma las verdades objetivas de Dios que están mirando y ven estos atributos y los traen a casa, intentan entenderlos, hacen su libro de ejercicios, intentan caminar en ellos y construir sobre ellos y hundir raíces en ellas, intentan madurar, sus almas ancladas en ellas. Pero no están contentos y no están agradecidos. Y Dios no está contento. Es imposible progresar realmente como un cristiano sin gratitud. Ahora para el incrédulo que sostiene a Jesús Cristo a una distancia segura, lo que sienten que es una distancia segura, cada verdad que aprende sobre Dios en la Escritura es una realidad aterradora, ¿no? ¿Sabes? La declaración que Pablo hace en Romanos 8, si Dios es con nosotros, ¿qué puede estar en contra de nosotros? ¿Alguna vez has pensado qué pasa si volteas esa declaración? Si Dios está en tu contra, ¿qué importa quién esté contigo? Bueno, comienzas a estudiar a Dios, y ves quién es. Es algo aterrador pensar que ese es el Dios que estoy enfrentando, ese es el Dios con el que estoy en guerra. Pero para el cristiano, cada una de estas verdades, este es mi Dios, este es mi Rey, este es mi amigo, mi Salvador, mi Padre. Y debería haber una gratitud profundamente arraigada en nosotros. Entonces, toda la aplicación de esas 4 imágenes, maravillosamente tienen sabor a la felicidad. ¿Las verdades del cristianismo te hacen agradecido? ¿Las cosas que estás leyendo sobre Dios te están haciendo agradecido? ¿Se te conoce como un cristiano agradecido? En Deuteronomio 28, Dios le dijo al pueblo a través de Moisés, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Piénsalo, cuando vemos las verdades de Dios en las Escrituras, podemos aplicarlas. Pero si estamos quejándose e insatisfechos, Dios nos entregará a los viejos maestros, a los viejos pecados, y serviremos a los viejos pecados miserablemente porque nunca nos dan lo que prometen. Pero como vemos quién es Dios, nuestros corazones se mueven a la gratitud, y estamos agradecidos de que le pertenecemos, y hay alegría. Miren que nadie los haga cautivos. Pablo dice, toma las verdades que estás aprendiendo, y contempla y camina en ellas. Arraigate en ellas, construye en ellas. Sé establecido en ellos, y hazlo con gratitud. Oremos. Nuestro glorioso Rey, tú eres el único real, y no queremos tener nada que ver con una religión que sea irreal. No queremos tener nada que ver con la charla religiosa que no tenga sustancia. Padre, te suplicamos, no dejarnos que seamos personas quienes miran tu palabra y permanecen sin cambios. No queremos meditar simplemente para poder disfrutar de los conceptos de las Escrituras, sino que queremos ser transformados, en nuestro caminar, en todo. Dios, no nos dejes tener bocas llenas de palabras cristianas, pero vidas que carecen de cambio. Así que enséñanos, Dios, como has enseñado a otros antes de nosotros, a ser hacedores de lo que estamos aprendiendo. Para el honor de Jesús, oramos. Amén.
Decir que Dios es autoexistente es decir que Él es el creador no creado de todas las cosas. Todo lo que sabemos en el universo ha sido creado por Dios. Él solo no es de otra persona. Entonces un niño preguntaría, ¿quién hizo a Dios? O un ateo podría decir, bueno, ¿de dónde vino Dios? Y la respuesta es que no viene de ninguna parte. Él es de sí mismo. Para que su existencia sea absolutamente necesaria, no se deriva de nadie más, Él simplemente es, por eso dice que soy quien soy. Entonces, ser autoexistente es ser el que no está hecho, y no debe su existencia a nadie más. No tiene un sistema de soporte vital en el que se sostiene, o que necesite de alguna manera. En Él es la vida y ha sido el eternamente autosuficiente. Pero la maravilla del Dios que conocemos es que Él no está solo, que Él es Padre, que Él es Hijo y que es Santo Espíritu. Y no hay otro Dios, no solo como Él, sino que realmente no hay otro Dios. Entonces, como diría Van Til, creemos en la distinción de criatura y creador, con una línea sólida entre los dos. Es una forma de pensar completamente diferente para nosotros, porque no podemos comprender a Dios, es esencialmente incomprensible. Como dijo Lutero, es un Dios incognoscible y conocible, lo conocemos hasta donde necesitamos conocerlo para ser salvos, pero incluso en el cielo, por mucho que sepamos de Dios, todavía estará más allá de nuestra comprensión total. Así que, creo que a veces, cuando perdemos ese tipo de seriedad alegre, en nuestras reuniones, sugiere una familiaridad con Dios, la cual es olvidar lo diferente que es. Y este Dios es sin un inicio y sin dependencia, y es autosuficiente para todas sus necesidades. Es autosuficiente en su deleite y en su paz. Él no es un Dios que, por ejemplo, tenga problemas como la neurosis, no tiene preocupaciones, no tiene depresiones. Él es el Dios siempre bendecido. Creo que si nos hiciéramos más conscientes de la autoexistencia de Dios, lo adoraríamos llenos de alegría. La adoración a Dios necesita exaltar a Dios. Y como predicador, no importa cuánto exaltes a Dios en su maravilla, en su gloria, en su unidad, en sus atributos. Cuando termines de predicar, en realidad, cuanto más lo exaltas, más sientes lo poco que lo has exaltado. Y te dices que apenas alcanzaste la superficie de este Dios majestuoso, su majestad impregna todos sus atributos, todo su carácter, todo es majestuoso porque Él es Dios, y no hay otra cosa. Y en cierto sentido cuando pecamos, estamos tratando de quitar a Dios y hacernos señores de nuestras propias vidas, y estamos olvidando el hecho de que somos de Él. Entonces, para nuestra espiritualidad, comprender la autoexistencia de Dios es muy importante porque solo nos recuerda la grandeza y la diferencia de Dios, y qué diferente es de nosotros, y eso nos humilla. Entonces, para el creyente, creo que puedes dar un gran fruto reflexionando sobre la autoexistencia de Dios y humillándonos ante Él y recordándonos de su majestad. Cuando un cristiano realmente considera la magnitud de la autoexistencia de Dios, el cristiano va a encontrar toda su seguridad en un mundo muy cambiante, en ese Dios autoexistente. Porque ese Dios dijo, todas las cosas trabajan para bien para aquellos que me aman. Y entonces encuentro mi fuerza y todo mi consuelo al considerar a Dios, que Dios es, que Dios vive, que Dios será para siempre y por siempre sabio. Él nunca me hará un mal. Nunca hará ningún mal a los míos. Ha causado que la bondad y la misericordia me sigan todos los días de mi vida. Este Dios. Me puse sobre Él, su mente es insondable para nosotros y sus habilidades nunca fallan. Él atesora sus brillantes diseños y trabaja su voluntad soberana, la incredulidad ciega es cierta a errar y ver la obra de Dios en vano.
Dios es su propio intérprete, y lo dejará claro. Este Dios. Este Dios de la majestad infinita, este Dios del poder, autoridad y vida autosuficientes, este Dios vive. Y Él es el Dios que adoro.